Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir hoy a nuestra segunda jornada del año de hoy. Un evento tan importante para nosotros, para Ucrania y para la Unión Europea. Me llamo Alexander Stechuk y represento al Centro de Pensamiento Ucraniano Transatlantic Center con el centro en Kiev. Nosotros trabajamos muchísimo con los socios de España y esto es una de nuestras tareas que elaboramos cada año. El objetivo principal de este evento es conocer, debatir sobre los problemas que nos tocan hoy, que es la invasión de Rusia a Ucrania, pero nosotros los ucranianos no lo vimos como solamente problema de Ucrania, pero es un problema para todo el continente. Por eso les invitamos a pensar, discrepar y conocer mejor la situación que tiene lugar hoy en el continente europeo. Paso la palabra rápidamente a mi colega Amin Jarza. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Amin Lejarza, soy el presidente de Defensa Joven España, organización perteneciente al Ministerio de Defensa y a la CB. Bueno, para nosotros es un honor y un placer estar hoy aquí, pudiendo, como bien indicaba Alexander, debatir, aprender y de verdad estar más cerca de algún modo de lo que ocurre en Ucrania. Nosotros desde Eurodefense siempre tratamos de trabajar en pro del pensamiento crítico en un conflicto que actualmente está a las puertas de lo que es Europa en sí misma, está en Europa realmente, por ello también estuvimos en febrero de este año gracias al Transatlantic Dialogue Center en Kiev y hoy simplemente pues quiero agradecerles a todos ustedes, a todos los cuerpos diplomáticos, a todos los académicos, periodistas, estudiantes, a todas las personas que hoy están aquí interesadas en querer seguir aprendiendo y, por supuesto, y más importante, debatiendo entre ustedes y con nuestros ponentes para seguir aprendiendo y seguir intentando encontrar de algún modo una solución a esta catastrófica situación que se sigue viviendo en Ucrania. Muchas gracias. Y le doy la palabra al gran Francisco Aldecoa. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con ustedes, con vosotros. Muy agradecido a vosotros, a los organizadores, a las dos organizaciones que han puesto en marcha esto, a el diálogo transatlántico y a los jóvenes de Eurodefensa. Sí. Y sobre todo me alegro encontrar aquí muchas caras, algunas conocidas, algunos alumnos recientes, y me ha hecho especial ilusión encontrarme con un antiguo alumno de hace más de 30 años, si no recuerdo mal, un hombre Íñigo Fernández, que es ahora mismo senador. A los profesores, la mayor satisfacción es encontrarse con alumnos y que además no hablen mal de uno, sino que por lo menos le recuerden con afecto, más allá de otras consideraciones. El título que le he dado a mi intervención es la agresión rusa a Ucrania como ataque a la Unión Europea, impulso federal en su política exterior y de defensa. A lo largo de esta exposición voy a hacer referencia tanto al punto de vista del Movimiento Europeo Internacional, del Consejo Federal Español, que es equivalente, y en general a casi todos los movimientos de la sociedad civil, especialmente yo también participo en el de los federalistas. He tenido oportunidad recientemente de estar en 3 foros internacionales, hace 3 semanas en el programa Yamunet, en París, que se acaba de restablecer, lleva 30 años pues, sin actividad, y se ha puesto en marcha. Hicimos una declaración. El primer punto de la declaración era claro y contundente. Se trata de apoyar
a Ucrania frente a la agresión rusa e intentar buscar una solución lo antes posible. Estuve en Copenhague, en la Asamblea del Movimiento Europeo Internacional, el viernes pasado. Hicimos una declaración sobre Ucrania. La manifestación fue básicamente la misma. Después estaba en Atenas, en la reunión del Consejo de los Federalistas, la Asamblea de los Federalistas Europeos. Y aquí tengo la cita, que la diré más adelante. Pero la posición es clara y unánime respecto al apoyo de estas organizaciones a la sociedad civil. Y antes, mi compañero hablaba de que yo suelo ser optimista. Y posiblemente, pero yo creo que el problema es que en la opinión pública española se ha transmitido una opinión más bien pesimista sobre el futuro de Europa, sobre Ucrania y su desarrollo frente a la agresión. Y en estos tres ejemplos que he estado en las 2 últimas semanas, puedo decir con claridad que el ambiente de las manifestaciones, de los debates, muy distintos a los que se perciben en España. Y sobre todo, a través de los periodistas, de la opinión pública, hay un ambiente distinto. Posiblemente al final tengamos la misma conclusión de que estamos en un momento difícil, complejo, que la Unión Europea podría hacer más, que los Estados miembros se podían poner más de acuerdo, pero se puede decir en positivo o en negativo. Se puede resaltar el que no acabamos de ponernos de acuerdo y que tenemos que dar pasos, o fijarnos todos en los pasos que no damos. Yo, desde luego, en las declaraciones que he tomado nota, me voy a fijar en los aspectos positivos y en la situación de Ucrania, que necesita un apoyo total por parte de Europa, de Estados Unidos, de otros actores internacionales, de la ayuda del grupo de voluntarios que tratan de establecer incluso fuerzas armadas para, en caso de que se llegue a un acuerdo de paz, garantizar la seguridad. Y por lo tanto, mi visión, y más después de estas 3 visitas, es clara de que la agresión rusa a Ucrania hay que pararla y que depende de la propia vitalidad de la sociedad internacional y especialmente de los europeos. La agresión rusa a Ucrania no solo fue a Ucrania, a toda Europa. Y en ese sentido, hasta ahora, creo que hemos actuado con una sola voz, a pesar de algunas pequeñas dificultades, para defender algo que es completamente necesario. El movimiento europeo ha defendido desde el primer día, desde el segundo, a través de nuestro Consejo Territorial, reunido en Palma de Mallorca el 25, o sea, día siguiente de febrero del 23, nuestra decisiva condena, nuestra más absoluta condena de la agresión armada perpetrada por la Federación Rusa contra Ucrania, que constituye una violación flagrante, gravísima y sin precedentes en las últimas décadas de los principios y normas más elementales del derecho internacional, así como de los valores que inspiran la convivencia en Europa, sobre todo los que se funda la integración europea y por los que se trabaja el movimiento europeo en todo el continente. También en esa resolución manifestamos nuestro más completo apoyo. Nuestro apoyo a las decisiones políticas adoptadas por el Consejo Europeo en su reunión extraordinaria del 24 de febrero y las medidas restrictivas derivadas de las mismas que comenzarán a aplicarse de inmediato. La capacidad de reacción y la unidad mostradas hasta ahora por el Consejo Europeo deben mantenerse
y reforzarse para seguir haciendo frente a un desafío que amenaza directamente no solo a Ucrania, sino al conjunto de los valores de la Unión Europea que la Unión Europea representa. En sucesivas declaraciones hemos reiterado este punto de vista, tanto a nivel del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo como a nivel del Board del Movimiento Europeo Internacional. Así, en la última declaración de los federalistas a las que acabo de hacer referencia del 23 de hace 2 días, en Atenas, se recoge esta misma perspectiva, actualizándose frente a la situación actual. En este sentido, nos referimos en esa declaración que sobre el acuerdo de paz negociado entre Trump y Putin para Ucrania, lo rechazamos de forma contundente, recordando que el alta representante Kaja Kallas pidió que cualquier solución se adopte conjuntamente con Ucrania y la Unión Europea. Se emitió una declaración conjunta en la que reafirmamos nuestro apoyo a Ucrania. Textualmente, el tiempo de la cobardía ha terminado y se inicia y se necesita valor y determinación para evitar ser abrumados. En el citado texto se dice: la Unión debe apoyar plenamente a Ucrania y a los ucranianos para proteger a su soberanía. Al mismo tiempo, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, que presido, ha publicado ya 5 libros sobre la agresión rusa a Ucrania. El primero se titula La Unión Europea frente a la agresión a Ucrania, que lo coordinamos en colaboración con Heriberto González, el catedrático de Salamanca, que se publicó en Catarata en el 22. El segundo, La respuesta de la Unión Europea a la agresión rusa a Ucrania, que lo hicimos también en la misma editorial con Álvaro Mella en Catarata. El tercero, La agresión rusa a Ucrania y sus consecuencias para el relanzamiento de la Unión Europea, que lo hicimos en la Universidad del País Vasco y coordinamos Miquel Mantesidor, que le acaban de nombrar el defensor del pueblo vasco, y yo mismo. Y después hemos publicado las claves de la profundización y ampliación de la Unión Europea hacia la agresión rusa a Ucrania con Eduardo García Cancela, también en Catarata el 24. Y por último, acabamos de presentar el último libro, La dificultad del alto el fuego en Ucrania, que coordinamos Laura Jiménez y yo mismo en Catarata, Madrid 25. Es decir, nuestra posición, la del Movimiento Europeo, ha sido nítida, tanto del Consejo Federal como del Movimiento Europeo Internacional y en general del conjunto de organizaciones de la sociedad civil europeístas que están apoyando de forma decisiva a Ucrania, ya que entendemos que al defender a Ucrania defendemos nuestra soberanía e integridad territorial. Con ello, evitamos próximas amenazas a cualquiera de los Estados miembros, incluso a los vecinos o los estados de la ampliación. El tercer punto es la creciente complejidad de la complejidad internacional en la era del presidente Trump. Cabe destacar la importancia del acuerdo de paz de Gaza del 13 de octubre, que incluso va a exigir que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas designen a la alta autoridad para Gaza y a la Junta que va a gestionar la franja. Es curioso recordar que unos días antes, tanto el presidente Trump como el presidente Netanyahu, en la Asamblea General de Naciones Unidas, habían ridiculizado la Asamblea General de las Naciones Unidas y habían llegado a decir que hacía falta disolverlas. Por todo ello, no coincidimos con diversos comentarios que dan por hecho que Europa y la Unión Europea no están jugando papeles actuales en la configuración compleja de la sociedad internacional. Entendemos que el cambio que se ha producido por parte de la administración Trump
es porque se ha encontrado completamente aislada la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el 82% de los presentes, 156, estaban a favor del reconocimiento de Palestina y en contra de la opinión de estos dos estados. Es importante resaltar la importancia también que está teniendo el papel del Reino Unido desde 2019 respecto a la actualidad. Entonces era un país miembro que estaba dificultando el proceso de toma de decisiones en muchos aspectos, tanto económicos, políticos, sociales e internacionales. Y ahora un país no miembro que tiende a acercarse a la Unión Europea. Incluso en el documento este que nos habéis entregado del SAFE, ha decidido incorporarse al mismo, pagando los gastos correspondientes por no ser país miembro. La autonomía estratégica y la necesidad de refuerzo de la Europa de la defensa. La agresión rusa a Ucrania el 24 de febrero del 22 va a acelerar la organización y desarrollo de la política exterior de seguridad común y la política común de seguridad y defensa, más como consecuencia de las decisiones adoptadas por la nueva política exterior de Trump. Esto se ha producido en relación a gran parte de los 19 paquetes de sanciones contra Rusia. También es ilustrativo la aplicación del artículo 179 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, que trata del fomento de la industria, decisiones que hasta ahora parecían inviables, ya que solo se podían aprobar a través de la unanimidad. Gracias a la referencia a este artículo, se ha conseguido que la misión de entrenamiento militar que ha decidido la Unión Europea a principios del 23 está permitiendo el entrenamiento de hasta ahora casi 100.000 soldados en suelo europeo, entre ellos en España, en Toledo y en alguna otra capital que no recuerdo. De igual forma, el apoyo militar a Ucrania, que es superior a la de los Estados Unidos, si sumamos también la ayuda directa a los Estados miembros, según datos del Consejo de la Unión, la ayuda militar europea a Ucrania ascendió a 41.700 euros, 51.400 dólares, entre 2022 y febrero del 25. Pero si se suma la militar y civil, el apoyo europeo es superior, 132.000 millones de euros, frente a los 114.000 de los Estados Unidos. También son los mismos datos los que coinciden con el Instituto Kiel, actualizados hasta diciembre del 24. Concretamente, la compra de munición y armamento a través de los fondos, Fondo de Desarrollo Militar, el Fondo de Facilidad para la Paz, que es un fondo que no está en el presupuesto comunitario, pero que funciona de forma similar, y la Agencia Europea de Armamentos. Las cifras que se han barajado han sido altísimas y muy superiores a los que al principio se podía pensar. Las decisiones adoptadas por el Consejo Extraordinario del 6 de marzo del 25 reflejan que la Unión Europea ha necesitado tiempo para tomar medidas en torno a temas fundamentales que tiene sobre la mesa como consecuencia de los incumplimientos del presidente Trump de sus compromisos internacionales y especialmente del apoyo a Ucrania, donde unos días antes se retiró del apoyo y la necesidad de plantear un refuerzo de la política de defensa europea. La publicación del libro blanco sobre el futuro de defensa europea, unos días después, marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad y defensa de la Unión. En un contexto global caracterizado por recientes amenazas y una creciente inestabilidad geopolítica, Europa enfrenta el reto de fortalecer sus capacidades de defensa y asumir una mayor responsabilidad en su seguridad colectiva. Este documento proporciona un marco integral para la iniciativa Rearm Europe con el objetivo de reconstruir la defensa europea, apoyar a Ucrania, abordar las carencias críticas de capacidades
y consolidar una industria de defensa fuerte y competitiva. La reconstrucción de la defensa europea requiere una inversión masiva, una colaboración más estrecha de los Estados miembros y un esfuerzo sostenido durante los próximos años. El libro blanco, que tengo que ir acabando, el libro blanco, elaborado por el comisario de Defensa Andrius Kubilius, se separa algo de la carta de la presidenta de la Comisión. Especialmente en el libro blanco se refiere que 2/3 lo tienen que pagar presupuestos o tienen que financiarse por presupuestos de la Unión. Y en la carta de la presidenta de la Comisión, aunque las cifras tienen a ser las mismas, 800.000 millones, lo que se necesita, dan por hecho que tiene que ser 2/3 a través de los Estados miembros. La situación es muy distinta. Kubilius dice que es imposible, si lo pagan los Estados, poder tener una acción conjunta, una coordinación, unas iniciativas, etc. Como conclusión, me dicen que acabe. Diré por un lado que Rusia no ha conseguido sus objetivos, que eran conquistar el conjunto del territorio y llegar a Kiev, cambiar de gobierno, mantener un gobierno títere que pudiera recibir las órdenes de Moscú. Sin embargo, esto no ha sido posible gracias a la defensa de Ucrania, que ha sido eficaz, con el apoyo de Europa, de Estados Unidos y de otros estados, en donde han demostrado su capacidad, su apoyo, el apoyo de la población para rechazar la agresión rusa. Rusia llegó a tener el 70% de su territorio y ahora tiene algo menos del 20%. En cualquier caso, Ucrania y la Unión Europea rechazan la paz por territorios, que es básicamente la iniciativa basada recientemente por los Estados Unidos con apoyo de Rusia. Ucrania y la Unión Europea defienden mantener la integridad territorial después de casi 4 años de defensa de su soberanía territorial en condiciones muy difíciles. Por lo tanto, ahora no van a aceptar un cambio político. La dificultad de un alto el fuego es que Putin, por razones internas, le resulta imposible tomar esta decisión, ya que ello llevaría consigo su pérdida de credibilidad y, por lo tanto, poner en riesgo su puesto. Tendría una última cuestión, me salto otras, que es que ha sido habitual en la opinión pública resaltar que ha habido un doble rasero frente a Rusia y frente a Israel, ya que la condena europea y de otros foros ha sido rotunda en el caso de Moscú y no lo estaba siendo tan claro en el caso de Israel sobre Gaza. Sin embargo, ahora el doble rasero empieza a ser al revés. En el plan de paz de Gaza se contempla la intervención internacional con la necesidad de apoyo de Naciones Unidas, concretamente del Consejo de Seguridad, que expresamente aprobó la Junta y la alta autoridad el 18 de noviembre con la abstención de China y de Rusia. Ahora el doble rasero implicaría que para Ucrania habría que hacer algo parecido. Habría que conseguir un plan de paz y habría que conseguir el apoyo del Consejo de Seguridad. Ya sé que esto es imposible, pero por lo menos hay que plantearlo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor Aldecoa, por esta introducción. Creo que ha habido conceptos muy interesantes para retener. Primero de todo, gracias a la Defense Joven y al Transatlantic Center por esta iniciativa. Creo que es importante mantener el foco de lo que pasa en Ucrania vinculado a lo que pasa en Europa, dado que parece ser que el plan de paz de Trump, que esa segunda parte no la termina de completar, la parte europea. Vamos a hablar en este panel del papel de Europa en la guerra ruso-ucraniana. Y para ello tenemos con nosotros a 4 personas de diferente perfil, pero muy interesante en todo caso. En primer lugar,
Sasha Molotkova, he dicho bien. Es periodista, inició su carrera periodística en 2008 como corresponsal parlamentaria y presentadora de noticias en el canal Ukrainian Business. Posteriormente ha estado trabajando en Georgia, Kirguistán, Austria, Francia, Suiza y España. Ha movido un poco. Ha cubierto muchos temas, desde elecciones a programas nucleares. Ha trabajado en Euronews y desde 2014 que se trasladó a Barcelona y cubrió la política española y europea. Desde entonces estás aquí afincada, ¿verdad? Y sobre todo es ucraniana, que nos da una visión muy buena de muchos aspectos dentro de este asunto. Gonzalo Escribano es investigador principal y director del programa de Energía y Cambio Climático. Dirige el Instituto del Cargo y es catedrático de Política Económica en el Departamento de Economía Aplicada de la UNED. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense. Ha sido investigador visitante en Florida State University y en la Universidad Autónoma de Madrid y el CIEMA. Esto de no tener una mesa. Víctor Burguete es investigador senior en el área de geopolítica global y seguridad del Barcelona Center for International Affairs, más conocido como CIGOT, y profesor asociado en el Master of Science in Finance and Banking en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Su investigación aborda la geopolítica prospectiva y temas relacionados con la energía, la economía y la Unión Europea, cosa que en el caso además de Ucrania es muy relevante. Previamente se había especializado en temas europeos, riesgo político en materias primas en el Servicio de Estudios del Banco Sabadell. El currículum es mucho más largo, pero voy a ir procediendo a otras cuestiones. Montse Ferrero es consultora especializada en estrategia, desarrollo de negocio y proyectos de I+D en el sector aeroespacial y de defensa. Cofundadora y directora de estrategia de la consultora Defense Virtus, de Virtus. Ha sido directora de desarrollo de negocio de la startup de defensa y de Botic y directora gerente de la Fundación Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Su currículum también es bastante más extenso, pero si te parece, vamos tirando. Eso digo, son las 5 y como decía el presidente del gobierno, no he comido. Entonces, si os parece, vamos a ir entrando en cierta materia. El título del panel es el papel de Europa en la guerra ruso-ucraniana. Yo creo que más que irnos hace 4 años, deberíamos empezar por el momento actual en el que hay un aparente proceso de paz con unos 28 puntos iniciales que pasan a ser 19, en el que hay cosas absolutamente inasumibles por parte de Ucrania y en el que Europa está bueno, pues un poco casi de espectadora, ¿no? A mí me gustaría primero, por orden, si creéis que esta negociación conduce a algún sitio, ¿y qué papel le queda a Europa de llevarse a cabo este plan de paz? Si quieres, empezamos por ahí, por la derecha. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, cualquier negociación nos lleva a alguna parte. Esperemos que vamos a realizar en algún acuerdo justo para Ucrania. Lo que vemos de momento se repite la situación, no es la primera vez que ya se están negociando ciertos puntos. Antes no eran 28, antes no era un número. Ahora se habla sobre otros 19 que no sabemos si son los mismos, pero revisados o son 19 nuevos y cuáles se han quitado o no, porque no sabemos los que son los 19 cuáles son. Tenemos que tenerlo muy claro que lo que antes se mencionaba, que son negociaciones entre Trump y Putin, no lo son. Por el tipo de respuestas que nos ofrece Trump, entendemos muy claro que Trump no ha visto este escenario, no lo ha aprobado y no ha participado en estos 28 o 19 puntos. Entendemos que esto se trata de un pacto entre Witkoff y Ushakov o Witkoff y Dmitriev, lo podemos llamar como queramos, pero no es Trump y Putin. La tarea principal de parte de Rusia es conseguir que se quiten las sanciones, no parar la guerra. Y la tarea principal de Trump, entendemos, de su despacho, es que Trump consiga el premio de
de Nobel y el shortlist para entrar como candidato es en febrero. Entonces, para él es crucial entrar en este shortlist para Nobel y tampoco le importa mucho cómo va a acabar la guerra de Ucrania para Ucrania, sino le va a importar cómo va a acabar para él. Entonces, no es la primera vez que estamos en este tramo. Podemos intentar entender que sí que cada vez estamos un poco más cerca a lo que sería un acuerdo entre las partes, pero también tenemos que entender que hasta que Rusia va a querer parar el fuego, cualquier cosa que va a negociar Ucrania con Estados Unidos, Ucrania con Europa, Europa con Estados Unidos, si Rusia no participa activamente, no se va a conseguir nada. Entonces, como ucraniana y como represento a Ucrania y como analista y periodista entiendo que sin duda Rusia, Ucrania y Europa y Estados Unidos tienen que estar juntos en estas negociaciones, pero de momento no se ve. Europa se ha espabilado mucho en este caso, esta vez sí que se han visto muy dejados atrás en el sentido que no se ha consultado nada con Europa, ya han dicho muy claramente que cualquier cosa que sea europea o de parte de OTAN sí que se tiene que negociar con estos organismos, lo que no ha ocurrido. Y también es muy importante entender que la agenda de Trump antes de fin de año no, de momento no figura ningún tipo de reunión ni con Zelensky, ni con Putin, ni con nadie. Entonces entendemos que antes de final del año nosotros dudamos que vaya a ser cualquier tipo de resultado. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo creo que esta negociación no va a ningún sitio. Básicamente, porque primero habla que ya están todas las partes en la mesa y se ha hecho separado. En Estados Unidos, Rusia a través del intermediario. Luego llegan los europeos de Ucrania, cambian el plan. Ya se sabe la respuesta que va a dar el Kremlin, es que no. Y por tanto, difícilmente yo creo que desde aquí vamos a ver un par de plan que se vaya a desarrollar o aplicar y que el escenario más probable es que continúe la guerra. Ojalá me equivoque, pero para mí es el escenario más probable en los próximos meses. ¿Por qué? Porque al final con las negociaciones pues, lo que ocurre en el campo de batalla y los cambios del terreno. Y aquí lo que hemos visto, está el tema de los robots, está el tema de los PIAs, ¿no? Que bueno, estas localidades parece que ya están en una situación muy comprometida, pero por lo que es el Donbass permanece y los avances rusos durante todo este año han sido extremadamente lentos, ¿no? Por tanto, no hay un cambio definitorio. Bueno, parece haber en el campo de batalla. A nivel económico se han aprobado las sanciones, pero tampoco parece ser el argumento definitivo. Y lo que sí considero relevante es un poco de por qué tenemos esta dialéctica y por qué han salido estos puntos de esta negociación. Y creo que para Rusia es muy importante mantener las negociaciones con Estados Unidos, mantener a Trump con esta sensación de que Rusia está dispuesto a ceder para, por ejemplo, pues evitar la cesión del envío de los Tomahawks a Ucrania o la mejora de capacidades. Todo lo que sea ralentizar el apoyo de Estados Unidos o el apoyo occidental a Ucrania, pues va a beneficio del que cuando para esto tienes que mostrar que eres capaz de ceder algo. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, fue la reunión entre la conversación entre Lavrov y Marco Rubio. Al parecer Lavrov fue demasiado exigente diciendo que Rusia no iba a conceder nada, se canceló el supuesto acuerdo o cumbre de Budapest y de hecho pues, Lavrov durante una semana o 10 días estuvo bastante desaparecido, ¿no? Y de hecho en estas conversaciones, en este supuesto acuerdo de paz, el ministro de Exteriores de Rusia tiene un papel bastante secundario, ¿no? Entonces yo creo que esto nos da un poco de pistas de cómo está funcionando un poco la política de Rusia respecto a las negociaciones y que utiliza el proceso negociador para buscar y explotar las ventajas en favor de Rusia. Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos por la invitación. Yo mi respuesta será en clave energética, que es mi negociador, si me permitís las cosas ocurran. Bueno, el plan de paz, tal y como se plantea, supondría un duro golpe energético para Ucrania, pero también para en concreto para algunos puntos. Primero, la mayor central nuclear de Europa, Zaporilla, quedaría en manos rusas. Estamos hablando de 6 reactores nucleares
esto supondría pues, un golpe muy fuerte para la viabilidad del sistema energético ucraniano, que ha sido dañado hasta unos extremos increíbles. Y hago un paréntesis, también nos tenemos que preguntar, no solo más adelante, ¿no?, qué es lo que puede hacer la Unión Europea por Ucrania, sino qué es lo que ya estamos aprendiendo los europeos de Ucrania en muchos ámbitos, pero desde luego también en el energético. Mantener un sistema energético con una destrucción tan grande de infraestructuras, también de generación, casi todas las centrales de gas, las centrales de carbón, buena parte de las capacidades renovables, aunque por su naturaleza descentralizada han sido menos dañadas, solo con energía nuclear es muy complicado. Mantener un sistema eléctrico por encima de un 40% de nuclear, nadie lo ha hecho en el mundo hasta ahora, salvo Ucrania. En estas circunstancias ahí tenemos mucho que aprender de ellos, de cómo se gestiona un sistema eléctrico y de la resiliencia del sistema. Pero desde luego, perder esa orilla supondría un duro golpe para el sistema energético ucraniano ahora, pero también para la Unión Europea en el futuro. Durante los primeros 6 meses de guerra, Ucrania seguía exportando electricidad a la Unión Europea. Ucrania fue capaz de desconectarse de Rusia y, para formar parte del sistema eléctrico europeo, un país tiene que demostrar que es capaz de mantener su sistema de forma autónoma durante una semana. Y Ucrania, en mitad de la guerra, con toda la destrucción, fue capaz de hacerlo durante una semana y fue sincronizada con el sistema eléctrico europeo. Perder Zaporilla supondría una gran pérdida, no solo para Ucrania, sino también en el futuro para la Unión Europea. No solamente estamos hablando de la mayor central nuclear de Europa, 6 reactores, sino que estamos hablando también de que las cesiones territoriales que se contemplan en el plan de paz significaría perder aproximadamente el 60% de las reservas probadas de gas y petróleo de Ucrania, casi todas ellas offshore. Y del 40% restante, pues supondría una gran inestabilidad, una gran incertidumbre. Pocas empresas privadas estarían dispuestas a invertir en esas zonas ante la incertidumbre de que nuevos ataques pudiesen afectar a las zonas que quedarían, en principio, hipotéticamente, bajo soberanía ucraniana. Y también hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los minerales estratégicos. Después del cacareado acuerdo, después de esa desastrosa y vergonzante, en mi opinión, reunión en la Casa Blanca entre el presidente Zelensky y el presidente Trump, pues se intentó negociar un acuerdo de acceso a los minerales estratégicos ucranianos por parte en exclusiva de Estados Unidos a cambio de unas garantías de seguridad que Estados Unidos ya tendría que haber proporcionado en base de acuerdos precedentes. Buena parte de esas reservas de minerales estratégicos se encuentran en el este del país y una gran parte de las mismas quedarían bajo control de Rusia. Yo no quiero decir, porque no lo pienso, que Rusia haya emprendido esta invasión, esta guerra de agresión contra Ucrania por motivos energéticos, pero desde luego ha debilitado muchísimo la capacidad de Ucrania para sustituir los suministros de gas ruso en el pasado y dificultado muchísimo el poder diversificar hacia otros países. Y lo que era una capacidad ucraniana ahora se ha convertido en un débito, una obligación. Hemos pasado de un activo a un pasivo. Por todo esto, me parece que la situación, compañeros, es difícilmente asumible para Ucrania, desde luego, en términos energéticos. Pero eso es que además, con esto cierro mirando un poco al futuro, no creo que una paz sobre el papel, por injusta que nos pareciera, como mal menor que se aceptase, supondría el final de la guerra energética que lleva a cabo Rusia contra Ucrania.
los ciberataques probablemente seguirán, y ha habido muchos y muy importantes. Y también seguirá probablemente todas la destrucción que ya ha tenido todo el sistema energético ruso, aproximadamente el 70% de las subestaciones han sido destruidas, pues va a ser muy difícil que se puedan reconstruir en una situación de inestabilidad. Por tanto, aunque todos deseamos la paz, pues primero me parece que las condiciones en el plano energético en que se plantea son muy complicadas de asumir por la parte ucraniana, pero es que además lo que nos dice la experiencia, lo que nos dicen estos últimos años, desde la invasión de Crimea, es que hay muchas formas de guerra energética que se pueden llevar a cabo y me parece difícil que Rusia renuncie a ninguna de ellas. Luego voy a referirme a un par de puntos al hilo de esto del borrador de acuerdo que se filtró, pero bueno, no sé, Bueno, yo voy a desde tu ser punto de vista. mi punto de vista, que el negociado es un poco más el de la defensa. De todas formas, muchas gracias a Lion Center y a Eurodefense Forum por invitarme. Es un placer estar aquí. Yo tengo un punto de vista menos académico, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que esta propuesta de paz a mí me ha parecido más bien una propuesta de rendición, ¿no? Porque, como bien han dicho, se ha contado muy poco con Ucrania, sobre todo que es más bien una conversación entre... ¿Se me oye bien? Sí, yo sí. Sí, tú sí que lo estás hablando. Más bien una conversación entre Rusia y Trump, ni siquiera me atrevo a decir Estados Unidos, cada vez que aparece la palabra OTAN o la palabra Unión Europea, cada vez que se quiere replantear, pues que ya sabemos, como bien decía Sasha, que todo gira en torno a no lograr la paz, porque la paz no significa solo acabar las batallas, el campo de batalla, acabar la defensa, como bien decía Gonzalo, también un profesor, acabar la guerra no significa que acabe el conflicto, ni mucho menos, y como estamos en el momento de guerras híbridas, pues no supone ningún fin aceptable, sobre todo para nosotros, para la Unión Europea, ni para toda Europa, porque significaría ceder ante una complejidad, como bien decía el profesor Aldecoa, la complejidad internacional que nos están imponiendo, y ya está. Gracias. Dentro del acuerdo que ha sido reducido a 19 puntos, pero el acuerdo original de los 29 puntos hay dos aspectos. Uno respecto a lo que decía César, del Nobel de la Paz para Trump. Trump, como hombre de negocios, tampoco le mira mal el punto 14, que habla de los fondos congelados a Rusia, y se utilizarán del siguiente modo. Son 100.000 millones de dólares en activos rusos congelados se invertirán en esfuerzos liderados por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania, de los cuales el 50% de los beneficios de esa operación irán para Estados Unidos. No es mal negocio. Y el punto 18 de ese acuerdo, Gonzalo dice que Ucrania acepta ser un Estado no nuclear, con las consecuencias que eso pueda tener a futuro en cuanto a desarrollo energético, desde luego desarrollo momentístico, pero desarrollo energético. Diego, Ucrania ya es un Estado no nuclear. Claro, no. Ya ves. Si tú pierdes encima la capacidad nuclear de tus centrales, ya te quedas en cero. No, en este caso sí, pero como es un poco vago el punto, te puede... Todos los puntos son vagos, absolutamente cada uno, y no solo son vagos, sino que contradicen las leyes ucranianas, las leyes europeas y las doctrinas de la OTAN. Sí. Veremos en dónde acaba. Los 19 puntos supuestos todavía no han sido revelados, pero bueno. Yo quería preguntarte un momento, en concreto a ti, Sasha, ¿cómo vive tu familia esta negociación desde allí, desde la propia Ucrania? Mira, mi familia vive en Kiev. Tengo más familia en otras ciudades, pero lo que es mis padres, mis hermanos, mis abuelas están aquí. Y desde el primer día no existía la posibilidad para ellos de venir aquí. Lo rechazaban desde el principio. No era la manera para ellos de enfrentar esta guerra desde aquí. Ellos conscientemente han decidido estar ahí y luchar, hacer cualquier cosa que ellos puedan afrontar. Y hay muchas familias así, hay mucha gente que ha vuelto a Ucrania, hay mucha gente que se ha ido también, hay diferentes escenarios. La gente que está ahí
el entorno en cuál sería el entorno, ¿no? Mis colegas, campo periodístico, campo docente, te lo digo, no hay nadie que diga firmamos lo que sea, no hay ninguna persona. No hay nadie que vea cualquier tipo de negociación como una posibilidad de acabar por acabar, más bien como capitulación de Ucrania. Por mucho que yo quiera ser positiva, yo también puedo coincidir contigo, Víctor, que tememos que eso no va a ningún lado y que la guerra vaya avanzando y en este estado más bien guerra psicológica, más bien guerra energética, económica, informativa, que todo esto engloba un contexto de guerra híbrida, donde se aplica activamente en Ucrania. Así podemos existir, esto no es una vida. Entonces mi familia existe, vivir no vive. Mi familia cada segunda noche tiene que correr al refugio, que es mi colegio, que está enfrente de mi casa, y duermen ahí están ahí unas 5 horas de noche. Esto no es vivir, eso es existir. Mucha gente que ya ha perdido sus familiares, obviamente no ven justo ahora firmar un acuerdo que no solo cede los territorios que Rusia no ha tomado, sino hay que entender que cualquier tipo de acuerdo con Rusia de este tipo no es una garantía de que esto no vaya a volver a ocurrir. Lo único es que es la garantía que Rusia va a tener tiempo para rearmarse, para recuperar las fuerzas y para volver a entrar y avanzar mucho más. Entonces los ucranianos creo que están muy conscientes que se nos está vendiendo un acuerdo y la mayoría no lo acepta. Otra cosa es que claro que la gente está cansada. Claro que la gente no quiere existir, si no quiere vivir. Claro que los niños no tienen futuro. Claro que el nivel de destrozo que se ha producido es tan elevado que no habrá nadie que va a querer invertir dinero, y sobre todo en los territorios que nunca se volverán a ser Ucrania, que esto será un campo perdido, porque Rusia tampoco va a invertir dinero ahí, porque entendemos que Rusia no va a invertir nada en los territorios que hasta el final no van a ser suyos, y no lo van a ser. Aunque se firme un acuerdo, que no se va a hacer, pero estos territorios rusos tampoco serán, igual que en Crimea no se invierte nada, porque el territorio no es ruso, aunque ellos piensen que sí, pero como vemos no se invierte, sino se destroza. Entonces, los ucranianos lo viven mal, pero lo viven con dignidad. No sé qué decir. Creo que es importante ponerle ojos y cara a lo que pasa ahí, más allá de Trump, Marco Rubio, quien corresponda. Creo que esto es una cuestión que lo más importante es que afecta a personas, y en este caso familiares tuyos, por ejemplo. A Victoria Gonzalo, el panel nos pregunta cuál será el papel de Europa en la guerra. A mí casi me interesa más cuál será el papel de Europa cuando haya una paz. Primero, hablabas de la energía. ¿Cuál es el papel real de Europa en el futuro de una Ucrania en paz? Desde el punto de vista energético. ¿Y cuál es el papel, creo, que uno de los puntos fundamentales del arranque lento de Europa en esta situación fue la dependencia energética de Rusia? ¿Cuál es la posición o el papel que le queda a Europa en ese aspecto, en cuanto a sus dependencias energéticas o su capacidad de apoyar a Ucrania en el aspecto de soberanía energética, ¿no? Y en el caso de Víctor, desde un concepto un poco más geoestratégico, si esta guerra se alarga, llevamos 4 años, se alargan 4, 6, 10, ¿hasta dónde puede realmente Europa mantener un apoyo, como decía el profesor Aldecoa, que llevamos 132.000 millones, si no recuerdo mal la cifra? ¿Hasta qué punto Europa puede mantener un apoyo constante de ese volumen, teniendo además que rearmarse ella misma? Porque no nos olvidemos que tenemos que invertir 800.000 millones de euros en rearmarnos, ¿no? Víctor, si quieres empezar tú por esta parte y luego vamos a la energía. Sí. Bueno, pues si hablamos del apoyo financiero
a futuro, presente y futuro. Yo diría que el gran reto que tiene la Unión Europea ahora mismo es llegar a la financiación a 2028. ¿Por qué digo 2028? Porque en 2028-2034 es el nuevo marco presupuestario del anual, son los presupuestos europeos, como ustedes conocen, y ahí hay un borrador de la Comisión Europea en el cual bueno, hay un instrumento específico para Ucrania de 10.000 millones de euros con una gran flexibilidad. Y la flexibilidad es muy importante porque los presupuestos europeos hasta la fecha han sido muy rígidos, ¿no? O sea, te da una gran previsibilidad a la hora de poner el dinero europeo, pero al mismo tiempo, si hay un shock como una crisis, mover las partidas es complicado. Y es lo que nos ha pasado con el tema de Ucrania. Por suerte, cuando tuvimos el coronavirus, justo estamos prorrogando el anterior presupuesto y pudimos quedar los fondos Next Generation, pero este no es el caso. Entonces, de aquí vienen un poco las dificultades que tenemos a día de hoy para seguir financiando a Ucrania, ¿no? Que todo lo que se podía haber movido dentro del presupuesto europeo ya se movió, se ha sacado dinero de las piedras, ya hay pocas piedras extra que remover. De ahí vienen, no sé si os acordáis, la discusión sobre los 50.000 millones de finales del 23, que bloqueó Hungría, que se aprobó con retraso. Y esto es porque, bueno, todo lo que se podía mover dentro del presupuesto europeo se adecuó, sobre todo para las necesidades europeas. Hablaba de cómo se haya puesto, ¿no? Unos grandes debates es, ¿ha ayudado mucho o poco la Unión Europea a Ucrania? ¿Cómo lo valoramos esto? Según los datos del Kiev Institute, que es un think tank de referencia en hacer el seguimiento de los flujos financieros de los países a Ucrania, la Unión Europea ha comprometido 270.000 millones de euros a Ucrania en 3 años y medio. ¿Es mucho o poco? Bueno, poco. Si dices, bueno, esto es el 0,46% del PIB de la Unión Europea. Es poco. Porque Ucrania dedica mucho más a defensa, Rusia dedica mucho más a defensa. Por supuesto, hay algunos países que están por encima del 1, ¿no? Dinamarca, Estonia, etc. Si lo miras desde el punto de vista europeo, es que el presupuesto europeo es el 1% del PIB de la Unión Europea. Por tanto, lo que le hemos dado a Ucrania es aproximadamente el 46% de todo el presupuesto europeo. Claro, ya cambia un poco los números. Por supuesto, con el presupuesto europeo, propiamente dicho, no tienes la capacidad de eso, porque había dicho que tienes poca flexibilidad. Por eso lo que se ha hecho es utilizar instrumentos al margen, ¿no? El Fondo Voluntario de la Paz y muchas aportaciones bilaterales, ¿no? Y hemos visto pues, las coaliciones para la munición, para los aviones, para distintos suministros a Ucrania. El problema, claro, de estas coaliciones es que no todos colaboramos de la misma manera. Estados Unidos se retira de la financiación, ¿no? Se hace el envío de los flujos estadounidenses y este año pues, hemos ido más o menos supliendo a Estados Unidos. El problema es que ahora hay muchos países europeos, como comentabas, están dedicando más fondos a la defensa, tienen muchos problemas para aprobar los presupuestos a nivel nacional, que es el tema de las pensiones en Francia, tienes dificultades financieras y hay que conseguir llegar a este marco financiero, a este 2028, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para asegurar la financiación de Ucrania en 2026 y 2027? Y aquí la gran discusión es qué hacer con los activos rusos congelados, ¿no? La gran discusión ante la habitación, pero yo aquí sería cauto, ¿no? A priori dices, bueno, tenemos unos activos congelados, hay 290.000 millones en todo el mundo y la Unión Europea propone usar 140.000 que están depositados en Europa. Os voy a hacer una reflexión. Según algunos papers o algunos estudios, hay documentados desde 1917 117 veces que se han tomado acciones, se han puesto acciones sobre activos de otro banco central. Solamente en 37 ocasiones se han confiscado esos bienes. Una cosa es inmovilizar, es decir, yo tengo los activos, no puedes acceder a ellos, pero nadie los usa. Otra cosa es, yo me cojo tus activos, tu dinero y los uso yo. Y solamente lo han usado países que están en guerra o como resultado de una negociación. En este caso sería la primera vez que un tercer país coge los activos de dos países que están directamente en guerra. Podemos discutir si la Unión Europea está directamente en guerra con Rusia,
Teóricamente no, por eso digo que sería la primera. Problema, primero, ¿es legal o no? Porque si no es legal, hay un acuerdo bilateral de inversiones Rusia-Bélgica, y digo Bélgica, porque estos 140.000 millones que quieren utilizar en la Comisión Europea están depositados en el Euroclear, que es una institución financiera que está en Bélgica. Si un juez dice que esto es ilegal, la receta con la factura de darme 140.000 millones se la presentan a Bélgica. Y Bélgica no tiene 140.000 millones en casa. Parecido. Entonces hay un problema, primero, de realidad, dos, de riesgo soberano. Si esto pasa y un juez me dice que es ilegal, ¿vamos a tener un riesgo soberano de Bélgica con contagio y problemas para la eurozona o no? Es un tema muy delicado. Por eso Bélgica está diciendo no, garantías. Si pasa esto, garantías bilaterales, o la Unión Europea, pero tienes el veto de Hungría y de Eslovaquia, que te mencionan tanto Francia, tanto España, tanto Alemania. Pero parece que los países tampoco quieren hacer estas garantías. Pues además serían los que quisieran firmar estas garantías. Y el tercer problema es paralelo a la estabilidad financiera. Es decir, tú estás en una divisa internacional, la gente se financia en euros y pone sus reservas en euros. Y la señal que estás mandando es que estos activos pueden verse comprometidos, ¿no? Las reservas de China, de Arabia Saudita o fondos de otros países. Cuando hicimos la movilización, lo hicimos a nivel del G7. Todos los países lo hacemos juntos. Entonces, bueno, esto no es una cosa de la Unión Europea, lo hacemos entre todos y queda de pie. En este caso, cuando estamos hablando de confiscar los activos rusos, lo estamos hablando solamente de los europeos. Japón ha dicho que ellos no están a bordo. Hay también activos en Canadá, en Reino Unido y en Estados Unidos. Ustedes hagan lo que quieran, pero que lo haga la zona euro. Entonces, hay consideraciones políticas, o sea, desde el punto de vista político puede ser muy interesante y exantorial, desde el que me encuentro 140.000 millones que los quiero utilizar. Luego la realidad es un poquito más compleja y esto es lo que está llevando a tantas tensiones en el Consejo Europeo, pues sobre todo las instancias de Bélgica y bancos centrales y gente del mundo financiero, diciendo hay que tener mucho cuidado al utilizar estos fondos. Hay dos fórmulas. Podemos hacer eurobonos y financiarlos a través de deuda, puede hacer un préstamo puente, pero simplemente que algunas soluciones, yo creo que para ayudar a Ucrania, y con esto concluyo, no valen atajos. O hay que tener mucho cuidado en utilizar atajos porque luego te puedes ser muy perjudicial. Se te puede volver en contra. Tema energía. Bueno, es difícil, me resulta complicado, pero en fin, pasemos pantalla y luego rebobinar. Explicar el papel de la Unión Europea en la paz sin explicar lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer en la guerra, pero luego lo hemos hecho si me parece yo. Lo primero, ¿no?, que me parece, suponiendo que haya una paz, yo sinceramente en el tema energético, una paz real, como acabo de comentar, me parece que será complicado. La Unión Europea, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Pues va a tener que seguir haciendo lo que explicaré con más detalles, tenemos ocasión que ha venido haciendo durante la guerra. Mantener el apoyo energético. Vamos a tener que seguir exportando electricidad, vamos a tener que seguir dando generadores eléctricos, vamos a tener que acometer una reconstrucción de todo el sistema energético ucraniano, no solamente financiándolo, ya hay muchos proyectos, muchos programas de inversiones, con apoyo de la Agencia Internacional de la Energía. Todo esto vamos a tener que desembolsar cantidades importantes y además vamos a tener que mantener una cooperación técnica muy fuerte. Pero claro, también tenemos que empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer con las sanciones que están ahora mismo en vigor y aquellas que a mi juicio, con guerra o con paz, tendríamos que seguir aplicando y extendiendo sí o sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con las sanciones al gas? A día de hoy, las importaciones en Europa de gas no están prohibidas. Lo que está prohibido es los transbordos de gas natural licuado. Y están prohibidos desde hace muy pocos meses. Y eso es lo que en parte ha permitido reducir en los últimos meses de forma muy significativa las importaciones españolas de gas natural licuado.
licuado. ¿Qué son los transbordos? Los transbordos es, para explicar, todos los metaneros que vienen cargados de gas natural licuado desde Rusia, desde el norte, hacen transbordo en Bélgica, en Holanda y en el puerto de Bilbao. En el momento en que esos transbordos se prohíben, pues ya las compañías pueden decir, oiga, es que esto está prohibido y esto no lo puedo hacer. Y en el caso español, en los últimos 3 o 4 meses, ha habido una reducción muy significativa de las importaciones de gas natural licuado, esas que nos sonrojaban a nuestras empresas y a nuestro país. Hace 3 meses. Y los 3 años y 9 meses anteriores que hemos hecho, hemos seguido igual. Bueno, eso, si quieres te lo respondo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos prohibido las importaciones de petróleo y hemos prohibido las importaciones de carbón. Con algunas excepciones para aquellos países, Libia y otros, que no tienen acceso a los puertos y a los cuales les resulta verdaderamente muy complicado sustituir. Si tú estás en un gasoducto o en un oleoducto y toda tu industria está construida en base a eso, porque se nutre de esos gasoductos y esos oleoductos, decirles de la noche a la mañana ustedes no pueden importar, pues no es lo mismo que decírselo a España, que tiene 7 plantas de gas natural licuado y que no importaba nada de gas por gasoducto de Rusia. Entonces, lo que se ha hecho y ha costado mucho es primero empezar por los transbordos. Esto que consiste, claro, los metaneros rusos no tienen la capacidad, son pequeñitos, no tienen muchos, no tienen la capacidad para exportar desde los yacimientos de Yamal hasta China. Ni siquiera por el Ártico en los meses de desierto. Entonces lo que hacen es ir y hacer transbordo en puertos europeos. Y se puede hacer porque no estaban prohibidos. Luego discutimos si eso está bien o si eso está mal. Por tanto, esto tendría que seguir creciendo. Para 2027 se supone que ya no se puede importar nada de gas de Rusia. Ni transbordos, ni no transbordos, ni gasoducto, ni nada. Pero claro, para que esto pueda ser así, lo que necesitan las compañías españolas, por poner un caso, los nombres en la mente de todos, es que yo dejo de comprar gas a Rusia, pero yo tengo contratos a largo plazo, en algunos casos a 2035, a unos precios muy ventajosos para nosotros y relativamente desventajosos para Rusia. Si yo dejo de comprar, primero, tengo que indemnizar a Rusia, a Gazprom, a TEC, a los exportadores. Y segundo, libero grandes volúmenes de gas que nosotros o que nos estaban vendiendo a un precio contenido y dejo que Rusia lo pueda vender en otros mercados a un precio mucho más alto. Con lo cual, le hacemos un doble favor a Rusia. Primero, le indemnizamos. Y segundo, liberamos gas que puede vender a un precio mucho más alto. Por tanto, mientras no hay una decisión por parte de la Comisión Europea que prohíba esas importaciones, con unas sanciones muy claras, las compañías no pueden dejar de hacerlo porque no pueden alegar causa de fuerza mayor. Y esto es lo que ha faltado en la parte. Pero lo que yo diría es que hay que ir a más. Es decir, claro que tenemos que desacoplarnos energéticamente de Rusia, pero también tenemos que hacerlo en material nuclear, en combustible nuclear. Todo el mundo le parece muy mal que importemos gas natural licuado de Rusia, pero nadie ha protestado porque sigamos importando combustible nuclear ruso y que tengamos, si no me equivoco, 18 centrales nucleares en Europa del Este, construidas por Rosatom y que por las especificaciones técnicas y según la Agencia Internacional de Energía Atómica, solo pueden funcionar con combustible nuclear producido por Rusia. Entonces, esto es verdad que en algunos reactores, los más pequeñitos, no en tecnicismos, en los más pequeñitos, en los que menos consumen, sí que ya General Electric en Holanda está intentando sustituir un poquito, se ha avanzado ahí, pero no vamos a tener para las 18 centrales. Pues habrá que profundizar en esos desarrollos para poder sustituir esas importaciones de combustible nuclear. Y eso tiene que estar certificado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, porque a nadie le gustaría que hubiese un fallo
en ninguna de estas centrales por una cuestión técnica. Entonces, no es una cuestión de yo quiero desacoplarme mañana. Es que, oiga, es que no tenemos para desacoplarnos, no hay capacidad para sustituir a este combustible nuclear Airbus, ¿no? A estos los cilindros. Y lo mismo pasa con los minerales de transición. Solamente, o sea, aquellos minerales que necesitamos para la transición energética. Solamente el Reino Unido ha sancionado el aluminio. Pero es que Europa importa cantidades masivas de litio, de aluminio y de muchos otros minerales que necesitamos para nuestra industria renovable, para baterías, para los imanes de los molinos, de las turbinas eólicas y para muchas otras tecnologías. Entonces, si queremos sustituir esto, pues tendremos que ir a buscarlos a otro sitio, tendremos que firmar deprisa y corriendo y cuanto antes el acuerdo con Mercosur, tendremos que llegar a acuerdos con el Congo, etcétera, 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 ¿no? Tendremos que llegar a unos términos razonables con China si verdaderamente queremos desacoplarnos. Es decir, en la paz o en la guerra tenemos que desacoplarnos energéticamente de la forma más amplia y extensa posible de los suministros rusos. Y esto, pues, no es fácil de hacer, es costoso y, bueno, pues plantea muchas dificultades. Ahora bien, lo que no se puede hacer es caer en los errores del pasado y tener una dependencia de Rusia de un 45% en gas, de un 30 y tantos % en petróleo y a día de hoy en combustible nuclear estamos hablando del más del 65% de la Unión Europea. Y si vamos a las centrales nucleares de última generación y a los pequeños reactores modulares, la dependencia del combustible nuclear ruso es todavía mayor. Con lo cual, aunque vayamos a la paz, si queremos tener una situación de seguridad energética en Europa mirando al futuro, tenemos que seguir, o mejor dicho, tenemos que hacer lo que todavía no hemos hecho durante la guerra. A lo mejor nos sirve para entender que la energía es parte de nuestra soberanía, ¿no? Quizá que sería interesante. Te iba a preguntar si hemos corregido algo de la situación inicial de la guerra, ya veo que no, con lo cual espero que a futuro... hemos corregido, pero eso lo dejo para la próxima pregunta. No, claro. Yo voy a ver con Monse, yo que siempre me movido en el ámbito de la defensa, me asombra escuchar cosas como estas de la energía, que son... Encima soy un patán tecnológico, con lo cual cualquier cosa de estas me supera. En el ámbito de la defensa, esta guerra ha despertado por obligación a la Unión Europea, que ha visto las orejas al lobo, esto y que Donald Trump se haya puesto verdaderamente insistente en el tema del aumento del gasto de defensa, que no es nuevo. En la cumbre de Gales, Obama en 2014 dio dos mensajes principales. Uno era, señores europeos, incrementen el gasto en defensa, y segundo, protejan a Ucrania. Esto en el año 2014, Obama en Gales. El caso es que Donald Trump parece más vehemente que Obama. En los próximos años vamos a ver mucho movimiento en la industria de defensa europea, propiciada precisamente por esa amenaza tan evidente, ¿no? Hasta ahora hemos vivido quizá en un entorno de amenazas menos patentes. En el momento en que Rusia pone un pie en Ucrania, a todos nos salta la alarma porque es nuestro vecindario. Es cierto que nos da igual lo que pase en Marruecos, que a lo mejor es todavía más grave, pero bueno, por ahora vamos a centrarnos en Rusia. Dos cuestiones. Una, realmente yo me planteo, estamos viendo muchas cosas, drones, tal, pues, al final siempre hay un soldado ucraniano en una trinchera, pero realmente ha revolucionado tanto los conceptos militares e industriales para Europa o la OTAN, esta guerra. Bueno, yo creo que más los industriales que los tecnológicos. En realidad, en Ucrania no se ha inventado la pólvora, no se han inventado nuevas tecnologías, lo que pasa es que, como bien decías, se han aplicado. Ha sido el máximo exponente a la guerra híbrida, la veíamos desde lejos, en España sobre todo, en el sur de Europa, miramos hacia el sur, pero la guerra híbrida pues, ha llegado a su máximo exponente a Occidente y entonces pues hemos aplicado todo lo que estábamos trabajando en esta especie de ensoñación de la paz. Estábamos trabajando siempre en concepto de disuasión, pero nunca de aplicación, y Ucrania lo ha aplicado.
Ucrania, como bien decía Sasha antes, su pueblo ha sido admirable y también sus empresas, todo su tejido empresarial. Ha habido, desafortunadamente, porque es una guerra, pero es verdad que ha habido muchísima innovación y ha habido una absoluta combinación de tecnologías muy disruptivas, pero también con la guerra clásica, ¿no? Se habla mucho de las redes de comunicaciones y de todo el ámbito cognitivo también, pero es que ellos estaban usando redes de verdad. En las calles, se están cubriendo las calles con redes de pescar, con redes para evitar los drones. Por tanto, Ucrania nos ha enseñado que la guerra sigue siendo muy cruda, muy dura, pero también yo creo que nos ha enseñado 4 cosas, y la más importante es la última, la industria. La primera, la velocidad, la flexibilidad, la sincronización. Estábamos en Europa haciendo planes y programas de defensa muy lentos, muy sostenidos en el tiempo, financiados a su manera. Y tapones de plástico que no se le quitan también. También. Sistemas aislados, aunque hablábamos siempre de integrar, llevamos mucho tiempo intentando hacer se hablaba de ejército europeo, se hablaba de constitución europea, se hablaba de una defensa europea, pero es verdad que siempre hemos mirado más por la soberanía de los estados en nuestros planes de defensa, aunque ha habido grandes programas conjuntos, pero ahora mismo ya no valen los sistemas aislados, hay que integrarlos y Ucrania nos lo ha enseñado. Por supuesto, la guerra antidominio híbrida que ya hemos dicho y sobre todo ese ámbito cognitivo que antes hablábamos de influencia en la información pública. Lo viene con Sasha. Evidentemente que es algo que Ucrania nos está dando grandes lecciones, ¿no? De cómo Rusia consigue incluso que aquí, en España, yo hablaría de anestesia cognitiva. Es un concepto que me gusta bastante porque cuando se produjo la invasión, yo creo que todo el mundo nos asustamos muchísimo, estuvimos un mes socialmente y como opinión pública muy implicados y, bueno, y según se prolonga una guerra, pues parece que nos olvidamos, ¿no? Y hay muertos todas las semanas, y hay víctimas todas las semanas. Y luego, en cuanto a industria, el cambio más radical ha sido el de las cadenas de producción y el de las cadenas de suministro. No podemos tener unas cadenas tan lentas y unas cadenas de suministro tan estancadas y que tardan tanto tiempo. Y Ucrania nos ha demostrado que tenemos que cambiar. Es un problema, es algo muy difícil porque ya no se trata de aprender cosas nuevas, de adaptarnos a una nueva defensa, sino de desaprender, que es lo más difícil de todo. Tenemos que desaprender todo lo que hemos hecho en los últimos 20 años para construir una defensa segura. No todo, evidentemente, hemos tenido muy buenos programas y tenemos unos sistemas de armas muy solventes, pero tenemos que aprender a contar sobre todo con todo el tejido empresarial, con todos los ciudadanos. Cuando hablamos de sociedad civil también hablamos de todas las empresas. Y la defensa siempre ha sido un club de unos pocos, de unas pocas empresas. Y para poder alcanzar ese sistema de sistemas que necesitamos, yo ya no hablo de que se necesite un ejército europeo, se necesita un sistema de sistemas europeos, ¿no? Nubes de combate, y Ucrania nos ha enseñado la lección de que tenemos que conectar todas nuestras comunicaciones y ceder soberanía en ese aspecto, que yo creo que es hasta más difícil que ceder fabricación y ceder procesos de fabricación y de industria, como se ha hecho hasta ahora. Y si no nos unimos como países, pues va a ser un poco complejo. A mí no es que es maravilloso. Hay dos elementos de esta guerra que a mí que han puesto a las claras ciertas debilidades europeas. Uno, en el origen, cuando un ejército sin bandera invade Ucrania y invade Crimea, la Unión Europea se queda bloqueada porque su burocracia no le permite de repente contra qué actúo, quiénes son estos señores, qué hago, cómo puedo participar. Y dos, esa incursión rusa con drones en Polonia fue una demostración de cómo es la guerra a día de hoy. Que Rusia te está mandando drones que cuestan 3.000 euros la hora de vuelo y tú estás respondiendo con movimientos que cuestan varias decenas de millones de euros. Carros de combate hinchados. No, bueno, hay carros hinchables. Hay una cierta guerra de desgaste económico, luego iremos a lo cognitivo que me interesa mucho, pero de desgaste económico en el que Europa es incapaz de reaccionar. Tú hablas de agilidad en los procesos, la Comisión Europea aprobó... Sí, no, o sea, aquí esto, en el entorno militar aquí en España dice, lo que no puedo ser es que yo necesite una capacidad y la administración me la bloquee 3 años, es decir, por lentitud, ¿no? Pero bueno, el caso es que estamos jugando en una guerra que no es, en la que somos un mastodonte y nos está machacando un mosquito. Es decir, ¿hacia dónde tiene que tender esa industria europea
para hacer frente a estos escenarios nuevos híbridos a niveles ya tan escandalosos como ese, ¿no? Pues a la autonomía estratégica de Europa, pensando en integrar y en trabajar todos juntos y en generar más programas como los que se están generando entre varios países. Bueno, los fondos europeos de defensa yo creo que están haciendo una gran labor en ese sentido para permear y para seguir desarrollando una defensa que nos permita defendernos y seguir protegiendo a Ucrania, pero también el doble pilar, no podemos olvidarnos de la OTAN tampoco. La OTAN tiene que estar ahí y sobre todo ver qué papel va a tener Ucrania, tanto en la OTAN como en la defensa europea. Cuando hablamos de la paz, de la energía después, o de cómo vamos a estar políticamente, también tenemos que pensar cómo va a ser nuestra defensa europea y nuestra defensa nacional, también aquí en España, en el momento que llegue esa paz, si llega, que ojalá así sea. Yo iba a preguntar, no sé si tú la sabes, pero no terminas de muy claro. ¿A qué estamos destinando los españoles el dinero que destinamos a Ucrania? O sea, hemos establecido una serie de ayudas, pero no termino de tenerlo claro. Hemos destinado un par de miles de millones en el global. Tengo las cifras por aquí, pero es complicado, yo tampoco lo entiendo muy bien, lo hemos gestionado. Claro. No, yo por supuesto hay que seguir apoyando y hay que seguir invirtiendo en Ucrania, pero es verdad que falta un poco de transparencia y de opacidad y sobre todo porque cuando uno lee lo que se supone que se invierte en defensa y lo que se supone que se invierte en reconstrucción, las líneas son muy finas, ¿no? Y hablan pues en artillería antiaérea, en drones, pero no se llega a especificar. Y industrialmente hay muchísimos intereses, no solo americanos, hay intereses de muchas empresas y de muchos sectores y por eso hay que tener cuidado y tener una capacidad más, tener más transparencia y sobre todo que se está haciendo, como decía Víctor, con muchos canales. La trazabilidad es muy difícil porque se está haciendo pues, a través de la OTAN, a través de fondos europeos, a través de bilaterales, pero también existe el concepto de donaciones. Entonces, cómo computan las donaciones en esas inversiones que se están haciendo, que nos hemos comprometido. Ahora mismo en España yo creo que eran 800.000 o 817 millones y 615, de los cuales 615.000 millones en la parte más militar y 202 millones en la parte de reconstrucción. Pero claro, pues lo que decíamos, la trazabilidad es compleja de entender y es verdad que de cara, no de cara a Ucrania, es verdad que muchas veces por cuestiones de sensibilidad y de sistemas de armas, pues evidentemente no hay que decirle al enemigo en que estamos invirtiendo, pero sí que tenemos que... Confiemos en que el enemigo lo vea. Exacto, que sea eficaz eficaz y la difusión así de primeras, pero es cierto que necesitamos, porque luego es muy complejo explicarle y rendir cuentas a la ciudadanía, sobre todo en un país como el nuestro, donde la cultura de defensa ha brillado por su ausencia mucho tiempo. ¿Cómo les explicamos luego, si no hay una transparencia o por lo menos una rendición de cuentas a nuestros ciudadanos en lo que hemos invertido, cómo les explicamos luego hacia dónde han ido todas nuestras inversiones, sobre todo si han impactado, cómo han impactado y si han ayudado de verdad, que este es el propósito final de nuestra defensa. Correcto. Volviendo a la guerra híbrida, Sasa, en esta guerra nos pone en juego capacidades que no habíamos visto en acción, que existían en la guerra de Francia. Nos ha enseñado la dimensión real de un conflicto híbrido que ha modificado mucho el marco comunicativo, el marco de la guerra cognitiva. Esto Rusia yo creo que es bastante eficaz. ¿No? ¿Cómo has percibido tú desde Europa ese ejercicio de guerra cognitiva, ese ejercicio de incursión del mensaje ruso en Europa? ¿Cómo ha afectado esto a la prensa, que es relevante? Y cómo nos influye esto de cara a conflictos futuros, de cómo prevenir una situación. Son varios conceptos ahí, no es tan fácil responder, pero voy a intentar ser breve. Lo que creo que tú has mencionado antes, que la cumbre de Gales, ¿no?, de OTAN en 2014, sí, esto fue la cumbre que marcó un antes y después en lo que es guerra híbrida en el sentido más amplio, que siempre existía en el ámbito académico y más entre papers y otras cosas, pero nunca se ha llevado a experimentar lo que es de verdad a larga escala, porque las redes sociales nos han ofrecido esta plataforma más potente que antes no existía en llevar a cabo este tipo de guerra. Tenemos que entender que una guerra clásica, lineal, en el campo de batalla, y la guerra no lineal,
que es la guerra híbrida, son cosas distintas. La guerra en el campo de batalla no es guerra híbrida. La guerra en el campo de batalla, la guerra clásica lineal, donde los actores son claros, son estados, hay ejércitos, hay armamento, hay líneas, primera, segunda, roja, amarilla, verde, diferente. Eso no ha cambiado porque este siempre existía, sino se ha modificado mucho y con las tecnologías nuevas y encima, mientras la guerra está activa, se desarrolla mucho más rápido que una teoría o las ideas que se ponen en papel y se desarrollan en los despachos, ¿no? Pero la guerra, lo que sería la guerra híbrida, que engloba económica, psicológica, política, energética, todo esto es más bien una guerra de presión hacia la sociedad que acompaña a la guerra clásica cuando en la guerra clásica no hay avance. Es cuando más necesitamos la guerra de otro tipo. ¿Qué pasa ahora? Que las redes sociales nos están transmitiendo la guerra en directo. Nunca antes se ha visto una guerra en directo en las redes sociales, sin filtros, sin corrección editorial de cualquier tipo, sin estándares periodísticos o cualquier tipo de estándares, transmitidos por otros actores que son nuevos actores de las guerras, que es la audiencia que tiene el teléfono móvil y tiene una cámara, que no tiene conocimiento de ética, que no tiene conocimiento de cobertura, no tiene conocimiento de censura militar, que sí que existe en Ucrania y no se respeta, y es una cosa muy importante que hay que vigilar en el tiempo de guerra, porque hay diferentes tipos de censuras, hay censura política y hay censura militar. Son cosas distintas, muchas veces se rechaza la censura militar porque la gente la toma como si fuera censura política y no lo es. Y eso provoca también muchos problemas en el ámbito periodístico y académico también, porque la gente no sabe distinguir bien las cosas, ¿no? Cuando hay que informar para informar y cuando puedes informar y causar un daño grave al ejército, ¿no?, que está trabajando. Y entonces este tipo de guerra que estamos ahora viviendo en Ucrania, y no solo en Ucrania, sino también aquí, todo el mundo, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí precisamente porque estamos viviendo todos la guerra informativa en vivo, en directo, sin filtros. Todo el mundo ahora sabe dónde está Ucrania. Antes no pasaba esto. Todo el mundo sabe quién es el presidente y no todos, pero hasta cierto nivel, más o menos la gente puede hasta entender las causas de la guerra. Y puedo repetir, porque lo repito siempre, no es un conflicto, es una guerra. Son cosas distintas también que hay que entender, que no es un conflicto. Es una guerra que estamos viviendo todos. Y es peligrosa la guerra híbrida porque no sabemos, todavía no se han entendido las reglas de esta guerra. Y como la razón principal de la guerra híbrida es presión psicológica a la población, a la audiencia, a los actores que reciben cualquier tipo de información, justo ahora es lo que se está estudiando, cuáles son las consecuencias de esta guerra. Porque no es la primera guerra híbrida, ya existían, lo que pasa es que no se cubrían en las redes sociales y no estaban en acceso tan abierto como ahora. Entonces ahora estamos en la etapa de reflexionar, ¿no?, de estudiar, investigar cómo afecta a la población. Sabemos perfectamente que la cantidad increíble de desinformación, misinformación, hechos que no existen, que se traen desde fuera, es una de las herramientas más potentes de la guerra híbrida, lo que la hace de verdad tan potente como lo es. Y como has dicho tú, obviamente, Rusia es uno de los países que más experiencia tiene en propaganda, que es también otra pieza fundamental de la guerra híbrida, porque no lo aprendió con la guerra de Ucrania, ni lo aprendió en el tiempo soviético, que es cuando lo profundizó de verdad, pero tampoco era el inicio de este conocimiento, sino empezaron mucho antes. Tampoco es el único país que lo sabe hacer bien, ¿no? Tenemos otro extremo, otros países muy potentes que también lo saben hacer bien, ¿no? Pero Rusia sí que es uno de los países más potentes en este caso. Lo que Ucrania avanza aquí es que Ucrania sí que ha hecho lo que se llama public diplomacy en nivel
bestial. Disculpad mi lenguaje, ¿no? Lo que no se ha hecho antes nunca es la creación de este nation building, lo que ha conseguido Ucrania, de crear esta imagen de país tan potente que por eso estamos aquí también, porque cada uno ahora simpatiza con Ucrania, porque sabe las causas, porque sabe los problemas que viven los ucranianos. Ve las imágenes, ve las imágenes de las ciudades enteras que no tienen la luz, ¿no? Mi hermano pequeño está estudiando con una vela diariamente. ¿En qué tiempos estamos viviendo, no? Y todo esto se transmite en las redes sociales a través de la gente normal, absolutamente que no tiene ningún tipo de cargo, y por eso también Ucrania ha aprendido a usar este tipo de herramienta de guerra híbrida para su bien, ¿no? Para demostrar lo que se vive en esta guerra, para que la gente sepa cómo es vivir una guerra en el siglo XXI, que parece que va a ser una guerra bien de drones y de inteligencia artificial y muy a un nivel extraterrestre, pero también hay una vida real diaria, ¿no? Cuando la gente para comprar pan tiene que coger una linterna para bajar las escaleras, ¿no? Los detalles tan simples. Entonces Ucrania lo que ha hecho es avanzar en este sentido porque ha podido usar todas las herramientas que se nos ha ofrecido la primera vez, ¿no? También porque no existía antes este tipo de situación para lograr como se ha hecho antes, y entendemos que ha sido un éxito en el sentido de propaganda ucraniana también, ¿no? Hacia demostrar que es Ucrania, hacia explicar qué son, por qué estamos en esta situación y por qué es tan importante para Europa. Porque si dejamos a ganar a Rusia, lo que va a ocurrir es que los presupuestos para la defensa que existían antes, que eran 50%, o sea, 40%, que ahí iban bajando a 7, a 5, a 2, volverán a subir porque dejaremos de gastar dinero en estos presupuestos, en educación, en apoyo médico, en hospitales, en cualquier tipo de cosas, porque vamos a destinar este dinero a defensa. Entonces Ucrania ha sabido también jugar con este tipo de enfoque para demostrar a Europa que no es internamente conflicto ucraniano, que lo es también, porque para Rusia lo primero es eliminar Ucrania como civilización y anexar toda Ucrania para que no existiera. Esto es algo en nuestro ámbito, ¿no? Pero no solo esto, porque si dejamos a ganar a Rusia, Rusia va a entender que se puede hacer, ¿no? Se puede violar el derecho internacional que existía. Y que puede seguir más allá de Ucrania, que puede ir a Moldavia, que puede ir a... ¿Por qué no? Si ya estamos entrando en otros países, los drones han entrado en Moldavia, ¿no? Han entrado en Rumanía, han entrado en Polonia, han entrado en un país báltico. No se ha creado ningún protocolo de momento. Entonces, Ucrania ha sabido jugar con esta falta de reacción europea para entender que estamos ante un peligro muy real, usando las herramientas informativas, ¿no? Abiertas, como las redes sociales, a través de sus discursos muy potentes, a través de demostración de todo lo que está viviendo Ucrania y una buena puesta en escena del presidente Zelensky. Zelensky, como experto en discurso público, también sabe gestionar sus discursos y sus apariciones muy bien. Pero lo que es la guerra lineal, la guerra clásica, que mientras estamos jugando con las redes sociales y etiquetando a la Unión Europea, a Kaja Kallas o a la OTAN, hay gente que está de verdad luchando, ¿no? Y como has dicho tú, hay gente de las trincheras y hay gente que desde debajo de tierra conduce un dron, ¿no? Y yo conozco a unos militares ucranianos que estaban en España para tener entrenamiento, y conozco el ejército español que les ha hecho este entrenamiento, esta formación. Y lo que me han contado las ambas partes, yo me he quedado casi llorando, porque los militares ucranianos vinieron de la guerra para aprender aquí cosas que les ofrecían aprender. Pero cuando volvían, los militares españoles decían que hemos aprendido nosotros, porque lo que han vivido estos chicos en la guerra, como es ahora la guerra, o de otro nivel, lo que nosotros tenemos en el papel,
en la doctrina, en el plan, pero nunca la hemos hecho, nunca la hemos llevado a cabo porque nunca hemos participado en una actuación así y vosotros sí. Somos nosotros que tenemos que aprender del ejército ucraniano y no al revés. Y la sensación era esta, porque los chicos que están ahí en la trinchera, debajo de tierra conduciendo un dron, están llevando a cabo una guerra que no se ha hecho antes. Y para terminar, solo quería una reflexión cuando tú has dicho que hay que hacer algo, ¿no? En el sentido de reestructurización de dependencia energética y no se ha hecho antes. Siempre para llegar a tener algo que nunca hemos tenido antes, hay que hacer cosas que nunca se han hecho antes. Sin esto no podemos crear nada que no hemos tenido antes. A mí estamos acabando ya, bueno, hay un café ahora, me estoy deseando algunas personas. Esto, rápidamente, Monse, para concluir, os voy a decir una reflexión rápida, Víctor, quizá Gonzalo. Monse ha hablado de Ucrania, OTAN, Unión Europea. ¿Es plausible un escenario en que Ucrania sea parte de la OTAN y parte de la Unión Europea? Bueno, el cambio a la Unión Europea está muy claro. De hecho, realmente una de las grandes cosas que aporta a la Unión Europea, aparte de todo el apoyo financiero, yo creo que es el actual respaldo político. Le das un proyecto de integración, de reforma, unos incentivos claros a una serie de reformas internas y camino a la Unión Europea. ¿Cómo es este camino? Bueno, hemos conocido la ampliación. Quizás aquí también convendría ser claro. La ampliación y la inclusión de Ucrania en 9 países miembros, o sea, hay 9 países candidatos, además de Turquía, que ya sabemos que está un poco paralizado fuera del asunto, pero los desafíos, especialmente con Ucrania, son enormes. Y no solamente consisten en cumplir los criterios de Copenhague, que son los criterios clásicos para entrar a la Unión Europea, que se ha acelerado todo esto y que han pasado de momento las etapas previas de manera más rápida en la historia, sino porque el tamaño que tiene Ucrania no es comparable al del resto de países candidatos. No es igual que Bosnia, no es igual que Albania, no es igual que Macedonia del Norte o Moldavia. Es un país, por ejemplo, con muy rico en agricultura, que incrementaría la tierra agrícola europea en un 20%. Esto haría que es una potencia agraria extraordinaria, sobre todo en los granos, se convertiría en el primer receptor de la PAC europea si no hay una modificación. Esto implica que si Ucrania recibe los fondos, alguien de estos fondos deja de recibirlos. Agricultores franceses, que son los primeros receptores, pero también españoles, etc. Hay unos retos, fondos de cohesión, que se hace por renta per cápita, renta per cápita, pero bueno, la renta nacional bruta per cápita. La brecha entre Ucrania y el resto del promedio europeo es tan grande que muchas regiones europeas y españolas que ahora mismo son receptores de los fondos de cohesión dejarían de serlo y habría unas reducciones muy significativas. Hay papeles, por ejemplo, del Parlamento Europeo que hablan de reducciones de los fondos de cohesión a los países entre el 15 y el 20%. Por tanto, estamos en una fase de respaldo político, pero también hay que ser realistas en qué se promete y las dificultades, porque todo este proceso tiene que ser ratificado por las opiniones públicas. Y hay 5 países dentro de Europa que se oponen a una ampliación, entre ellos Francia. Por tanto, está muy bien que salga el escenario de los europeos San Michel y que en 2030 la primera adhesión, o Ucrania dentro antes de 2035, que haya Kallas, la representante de política exterior, intentando acelerar el proceso, pero cuando hablas y miras los Estados miembros, las dificultades permanecen en el terreno. Y el riesgo que ocurre muchas veces con Europa es que promete demasiado para las capacidades que pone detrás. Entonces, tienes que acompasar las promesas políticas con los instrumentos políticos para conseguir esos objetivos. Se pueden hacer muchas cosas intermedias o de manera paralela, es decir, la adhesión, pues tal, y integración gradual. Ya estamos colaborando en muchísimas cosas. Programas de defensa, colaboración en temas energéticos, según Gonzalo puede dar muchos más detalles de los que yo daría. Con los Balcanes, por ejemplo, se están incluyendo en los temas del roaming, etc. Cambios reales y físicos que permitan bueno, pues esa mayor integración en Europa hasta que no hagamos las reformas internas necesarias para ser capaces de tener una Unión Europea efectiva y competitiva en el escenario global. Porque los procesos de decisión, por ejemplo, es un tema fundamental en Europa,
ya es difícil decidir muchas cosas a 27, imagínate a 35 Estados miembros, todos con derecho de veto e intereses muy diversos. Falta por el tema de los incentivos, de qué pasa una vez que entras un país dentro de la Unión Europea, qué pasa si hay un retroceso en los estándares de derecho, en los temas democráticos, como va a ser en Hungría o en Polonia. Es decir, tenemos una unión que es imperfecta y entonces hay dos patas. Una, que Ucrania haga sus deberes, Ucrania y cualquier otro país candidato, pero también nosotros tenemos que hacer unos deberes de reforma y presupuestariamente acompañar esta ambición política. Y vuelvo a mi primera intervención. Estamos intentando hacer muchas cosas con un presupuesto comunitario que solamente el 1% del PIB de la Unión Europea. Y además ahora, con una nueva formulación, hay que repagar los fondos europeos. Entonces, es muy difícil hacer esta nueva ambición y al mismo tiempo tener unas opiniones públicas nacionales que apoyen el proyecto europeo, ¿no? Y entonces, pues yo creo que esta es la dimensión en la que ve Europa. Hay una conciencia muy clara de que hay que ayudar a Ucrania y yo creo que esto va a seguir ahí y se conseguirá hacer esta financiación hasta 2028 y todo esto hemos discutido al margen de la reconstrucción de Ucrania, ¿no? que está valorado en más de 500.000 millones y todavía no se ha discutido financieramente cómo se abordaría. Pues muchas gracias, yo creo que ya se nos acaba el tiempo. Creo que de todos es un deseo que el año que viene haya este panel de qué hace Europa en la paz de Ucrania. Gracias Sasha, Víctor Gonzalo Monse, por nuestra visión que es maravillosa, y Sasha, todo nuestro apoyo y cariño a tu familia, a ti y al pueblo ucraniano. Muchas gracias.